Hola, ¿cómo están? Continuando con todos los festejos y el homenaje que estamos haciendo a las mamás de nuestra comunidad, a las mamás de nuestras alumnas. Hoy voy a hablar específicamente de una de las funciones muy importantes de mamá. Sabemos que el 50% de mi personalidad me lo aporta mamá y sabemos también que el otro 50% me lo aporta papá. Papá y mamá tienen funciones diferentes y hoy me voy a enfocar en la función de la mamá. Mamá es la organizadora de los recursos emocionales y la que nos enseña a vincularnos con los demás. Esto es muy importante porque una madre que es una madre que aporta soporte físico, que aporta soporte emocional, entonces cuando yo lo integro en mi vida adulta, pues voy a tener buenas relaciones de pareja, voy a tener abundancia en mi vida, voy a saber manejar mi dinero, las relaciones, los vínculos. Entonces es bien importante que podamos nosotros integrar a nuestra madre. Pero vamos a ver qué pasa en el niño, qué pasa en los primeros 7 años de vida cuando se conforma la personalidad. Mamá siendo quien me va a enseñar a organizar mis emociones, a regular mis emociones, pues es obvio que esto se da en esa interacción que establece desde que yo soy bebita hasta que sigo creciendo. ¿Qué es lo que sucede? A finales del siglo XX, Giacomo Rizzolatti descubrió lo que son las neuronas en espejo y este descubrimiento nos permitió comprender cómo se da la transmisión de la cultura, del aprendizaje y de las emociones. A través de estas neuronas en espejo, nosotros podemos vincularnos con los demás porque nuestros cerebros son sociales. Y quiere decir que a través de las neuronas en espejo puedo sentir y comprender lo que el otro siente en esta situación de empatía. ¿Qué sucede entonces? Las mujeres estamos conectadas. Nuestro cuerpo calloso es más grande y entonces tenemos conexión en ambos hemisferios cerebrales y estamos conectadas a las emociones. Como mi función es preservar a la familia, brindar autocuidado y aparte también el manejo de las emociones, entonces yo como mamá tengo facilidad para poder entender a través de mis neuronas en espejo lo que está pasando con mi hijo. Y mi hijo a través de las suyas puede empezar a leer mi emoción, va a empezar a leer mi prosodia, va a empezar a leer mi expresión facial, va a empezar a poder intercambiar en un lenguaje de señales en donde yo como mamá empiezo a organizar su sensorio, pero posteriormente empiezo a organizar sus emociones. Entonces, ¿cómo empieza esto? Pues en primer lugar, yo en esa relación que establezco con él, voy a ser quien le va a decir cómo es la calidad del mundo. En función de la calidad de mis emociones, el niño va a aprender a percibir al mundo y a los demás. Entonces, de mí como madre va a depender que yo le enseñe, le dé permiso, promueva la expresión de las emociones. ¿Por qué? Porque yo puedo leerlas, puedo leer lo que está pasando en mi hijo. Y al poder leer las emociones que está pasando en mi hijo, yo puedo írselas significando. Yo le puedo significar, esto es enojo, esto es alegría, esto es amor. Y entonces el niño, en esa interacción que establece conmigo, él recibe la información que yo le doy, la asimila y luego me la devuelve. Y establecemos ese lenguaje que a la vez también yo conforme voy creciendo y voy aprendiendo a manejar mis emociones, al principio serán situaciones fisiológicas de placer y displacer, pero cuando empiezo a hablar y hay lenguaje y empiezo a simbolizarlas, ya puedo darles un significado y decir, esto es enojo, esto es alegría, esto es coraje. Entonces, si yo como madre sé que yo soy quien con mi ejemplo y con la interacción que yo establezca con mi hijo, soy quien voy a ayudarle a que organice sus emociones para que pueda lograr la autorregulación, porque la regulación de las emociones al principio es externa. Yo soy su yo auxiliar y yo lo voy a ir enseñando a que aprenda a regular sus emociones. Después, entre los 5, 6, 7 años, él podrá aprender a regularse solo
si yo realizo esa tarea parental de acuerdo a lo que el niño va necesitando. Entonces, simple y sencillamente, hay algunos aspectos importantes que sirven mucho para que yo pueda aportar a mis hijos en esta autorregulación y en esta organización de las emociones. Cuando un niño empieza a sentir una emoción, el niño puede al principio desconocer lo que es esa emoción, pero yo puedo decirle, eso que estás sintiendo se llama frustración, y sí, se siente cada vez que no logras algo, así se siente. O puedo decirle, eso que estás sintiendo se llama enojo, y es válido que te enojes, sin embargo necesitas hacer la tarea o comer o lo que sea. ¿Qué pasa ahí? Una de las funciones importantes de la inteligencia emocional pues es crear lo que es la conciencia emocional. Y creamos una conciencia emocional cuando empezamos a enseñarle a los hijos un vocabulario de emociones, pero a la vez también cuando le validamos la emoción. Cuando tú me validas mi emoción, mamá, entonces quiere decir que me estás dando permiso para que yo la pueda expresar. Y si me estás dando permiso para que yo la pueda expresar, ya no tengo por qué ocultarla, o ya no tengo por qué expresarla de una manera inadecuada en algún síntoma, o ya no tengo que expresarla a través de síntomas, dolor de estómago, dermatitis, dolor de cabeza, porque tú estás poniendo los medios poco a poco para que yo las exprese. Nada más que las expreso y tú me las socializas, porque tú me vas a decir cómo es lo adecuado que yo puedo expresarlo. Y entonces con eso voy enseñándote que tenemos una gama de emociones inmensas, que hay emociones positivas y negativas, y que tú puedes expresarlas ambas, puedes sentirlas, que es lo importante, que aprendas a sentirlas y identificarlas en tu cuerpo, para que luego le puedas dar un significado, y entonces a darle ese significado puedas decirme, si puedas hablar conmigo o decirme siento esto, siento lo otro, etc. Aquí entonces, lo importante es que como mamás organizamos las emociones porque enseñamos a que el niño vaya aprendiendo a autorregularse. En el momento en el que valida la emoción, en el momento en el que aprende a sentirla, en el momento en el que yo la voy socializando con pequeñitas frustraciones, con límites que le ponga, eso hace que el niño aprenda que hay una gama de emociones que sí puede sentir, nada más que hay formas en las cuales las puedo expresar. Y las emociones que yo necesito sentir son tanto las positivas, amor, ternura, alegría, entusiasmo, como las negativas, entre comillas, el enojo, el miedo, la tristeza. Porque bien encaminadas, el enojo se vuelve en valentía, el miedo se transforma en seguridad y la tristeza me va a permitir manejar la pérdida. ¿Qué quiere decir entonces? Que si yo a mis hijos, con mi ejemplo, porque estamos neuronas en espejo conectados, el niño me lee, yo lo leo, con mi ejemplo, yo también expresando mis emociones, yo también diciendo lo que siento y también expresándolas y diciéndolas de manera socializada, ese es un aprendizaje. Y el segundo aprendizaje que el niño recibe, pues sería el permiso para poder tener una gama de emociones que va a poder utilizar en diferentes lugares, en diferentes eventos, y que a la vez va a poder tener la libertad de decirte a ti lo que realmente está sintiendo, porque tú poco a poco vas enseñándole una manera socializada para que lo haga. ¿Y qué va a generar esto? Vínculos más fuertes, vínculos más seguros, relaciones más fortalecidas con los demás. A grandes rasgos, hay mucho que hablar de esto, pero a grandes rasgos quería tocar esta parte importante y que hoy en este día también brindemos homenaje a nuestras madres, porque es por ellas por las que aprendemos a regularnos cuando éramos pequeños y aprendemos a expresar nuestras emociones. Felicidades a todas.